Buenas noches. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que si usted tiene algo para traer? Bueno, la familia de don Juan Wenceslao Echeverrito me trajo, que después se va a fotografiar para que usted lo vea con claridad. Esta familia, como muchas otras familias, porque el Ceibo llegó entre el aserradero Puerto Ceibo y don José Valentín Sánchez, con su provisión de arena y piedra, que inclusive cargaban vagones que se mandaban a Corrientes, a otros lados, por la necesidad que tenían, más que nada de pedregullo, le decíamos nosotros, le decimos, canto rodado para las hormigoneras. Mandaba a Buenos Aires, a Corrientes, a Cruzú, a Mercedes, a toda la provincia, mediante vagones que se cargaban en el Ceibo. La hija, que gusta de este programa, me proveyó de más o menos una semblanza de don Juan Wenceslao Echeverrito. Sí, efectivamente, usted fíjese, nosotros acá en este programa no vamos a hacer distinciones de cantidades ni de calidades. Todo lo que me traigan yo voy a tratar de ponerlo en el aire. Me queda pendiente de una señora cuya familia es nuestra, mi abuela y la abuela de ella o la madre de ella eran gente muy amiga, muy relacionada. Me dijo que iba a traer, y es una familia que se destacó aquí en la primera sección rural, aquí cerquita a la entrada del pueblo, prácticamente para el lado del sur. Una familia que concretó su modelo de vida criollo, español, colonizador, cristiano, en toda la zona. Ya lo va a ver usted, porque espero que esta señora no me defraude y me traiga el proceso de su mamá y de sus abuelos, familias muy reconocidas y acrisoladas en Montecasero. Don Juan Wenceslao Echeverrito nació en el Uruguay, en Nueva Palmira, en el departamento de Colonia. Allá por 1940, buscando mejores oportunidades, llegó a Montecaseros y se contrató como trabajador con don José Valentín Sánchez en el Puerto Ceibo. De inmediatamente, don José, viendo las calidades, la calidad humana que tenía y las cualidades que tenía de organizador, lo nombró capataz del personal que extraía la arena y la piedra y que cargaba sobre los vagones. Los trenes salían directamente de ahí del Puerto Ceibo, venían aquí a Montecaseros, acá los trenes, los vagones, acá se convertían en trenes que iban, vuelvo a repetir, a distintos lugares de los que don José Valentín era proveedor. Este señor Echeverrito llegó a ser el encargado del personal y él también tenía la habilitación por parte de don José B. Sánchez de hacer los vales de trabajo, o sea, por día, por semana, por quincena o por mes. Él les tendía los vales y el personal del Ceibo venía al pueblo, acá a Montecaseros, y cobraba los haberes que le correspondía. Trabajó 73 años en el Puerto Ceibo, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí, no es mentira, lo cuentan acá los hijos, las hijas, y por lo tanto yo tengo que acreditar lo que me dicen. La familia de don Juan Echeverrito estaba formada por Juan, la mamá doña María Pérez y hermanas Juana, Alejandrina y Beatriz, que hasta el año 48, en que ella nació ahí en el Puerto Ceibo, y de ahí vinieron... Originalmente estaban en una ranchada frente a lo que se conoce como la panadería del regimiento, y de ahí pasaron a venir acá al pueblo a radicarse para que los hijos pudieran estudiar más que nada. Las familias que ella recuerda que eran conocidos y que convivían en el Ceibo como vecinos eran los Castelli, Bonomi, Pérez Rodó. Allá por el año 56 se vinieron directamente al pueblo para estudiar y aparecieron los dos varones, don Juan Ambrosio, los dos hermanos menores, Juan Ambrosio y María Dolores.
Ahora, los 4 viven, todos están acá. En 1967 falleció don Juan Wenceslao Echeverrito, un paro cardíaco. La señora acá cuenta que uno de los consejos más permanentes del padre, decían siempre, sean pobres, pero sean educados, y pidan, pero nunca roben. O sea, usted fíjese, es un reglamento muy cortito, pero positivo y muy común en todo ese tipo de familias de esa época. Y en general, yo no sé, seguramente que yo era muy chico o muy joven y no me preocupaba el proceso pobreza-riqueza, pero por los empleados del cine que yo conocí, los empleados en la chacra cuando yo vivía en el campo, yo le puedo decir que había pobreza, porque lógicamente los empleados del cine casi todos eran muchachos que vivían en el Juan Esteban Martínez, en Las Ratas, los Araújos, los Morales que vivían ahí en el barrio Aviación, en fin, todos no eran eran muchachos muy pobres. Pero así como dice esta señora, había un concepto de la vida que no hay que robar, que hay que pedir si es necesario, y que hay que ser educado, es un reglamento muy cortito, pero muy positivo en la vida. Y yo me pareció, de esa época, que los pobres eran pobres, pero no eran miserables. Lo que hoy hay mucho de miserable. Quien pidiera en la calle, mire, yo le puedo decir, los que iban a casa, los Corazón Romero, Indalecio, La Yacosa, sí, iban y pedían, pero pedían de una manera, llegaban y saludaban, está la señora, y se quedaban esperando. Jamás les oí yo decir, me da o me... No. Seguramente ya había un convenio tácito entre el benefactor y el beneficiado, y la limosna llegaba sin necesidad de que uno pida y el otro tenga que dar. Yo creo que era pobreza, pero no era miseria. Por lo menos lo que yo vi. Es probable que haya habido miseria o no, no sé. Yo le cuento lo que yo vi. Le agradezco a la señora esta de la familia Echeverrito, porque hay mucha gente. Mire, yo tengo también otra foto que después le voy a hacer pasar a Fernández, de don Verón, uno de los patriarcas del Seibo. Trabajó también en el puerto, trabajó en el aserradero, trabajó en lo de don José B. Sánchez, y fue líder ahí en la zona del Seibo del Partido Liberal. Le aclaro que era ese tipo de gente, vuelvo a repetir, pobre, pero no era miserable. Lamento no poder encontrar así muy de apuro. Seguramente lo vamos a preparar para la próxima reunión. Y la verdad que hoy con el asunto de Moyano y todo esto, me entretuve en casi y llegué tarde. De todas maneras, vamos a continuar. Lo de don Juan Balbi. Lo de don Juan Balbi les quiero aclarar. He tratado de ponerme en contacto con Juan Francisco Solari, nieto de don Juan, el que me habilitó algunos papeles fundamentales para los estudios de acá, de nuestro pueblo, y no está, viajó, está en Buenos Aires, en casa de las hijas, no sé, familiares. Yo voy a buscar la manera para seguramente la próxima charla que tengamos, si este muchacho vuelve, le voy a traer bastante fotos, bastante información más concreta de qué resultaba ser la firma de don Juan B. Balbi, tanto en el aserradero Puerto Seibo, como en el Seibo en general, como acá en la provisión de energía eléctrica en el pueblo, en la ciudad de Montecasero. Vamos a ir hoy, vamos a continuar, le dejo pendiente. Acá Fernández después le va a mostrar lo que era una estiva. Acá tengo yo, él la va a preparar más en detalle, una estiva de planchones en el Puerto Seibo, que después que se los cortaba de los troncos que venían de Brasil,
se los aserraba a todos de las mismas medidas, se los estibaba dejando aire entre uno y otro para que se sequen y después transportarlos a Buenos Aires. Fundamentalmente era a Buenos Aires. Le tengo que comentar algo que me toca muy de cerca. Mis abuelos, don Luis Pérez y doña María Blanco. Don Luis Pérez, nacido en Asturias, de profesión minero, llega acá por 1860 y pico, 70, llega con toda esa inmigración que yo le vuelvo a repetir, que venían todos convencidos de que acá estaba el futuro. Acá y en otros lugares, España ni Italia ya no eran más futuros para este tipo de gente. Las condiciones, digamos, normales de esas naciones no eran las mejores. Y la Argentina, a partir de 1860, la llegada de los ferrocarriles, la llegada de la apertura política y económica de la nación, adquirió un volumen impresionante de inmigrantes. Entre ellos, así como tantos otros que vinieron acá, aparece don Luis Pérez. Don Luis Pérez, vuelvo a repetir, viene de peón de vía, carretilla, pico, pala y un marrón, todo lo que le daban. Él tenía, según cuento de la familia, compraba a los ingleses, le compraba las herramientas, porque al principio los ingleses se aburrieron de que, decía el comentario, que las herramientas las vendían o se las robaban otros y no tenían después elementos para trabajar. Entonces el inglés le vendía todas las herramientas y tenía que presentarse todos los días con su equipo. Imagínense que venían cortando campo, haciendo las vías. Llegó acá aproximadamente en 1870. Él había dejado a su esposa embarazada en España y doña María, en ese momento María Blanco, había quedado embarazada y pierde la criatura. Al perder la criatura, en aquella época, imagínense, tenía problemas por la leche materna, y había un doctor del mismo pueblo que su señora falleció en el parto y le había dejado una criatura. La contrata a doña María como ama de leche de su hijo y le dice que él se quiere venir para la Argentina, a lo que ella le dice que también ella tiene su marido acá en la Argentina. Combinan para venirse a Buenos Aires y ella hace de ama de leche de esa criatura. Ella llega a Buenos Aires y empieza a tender redes a través de todos los españoles, que en esa época eran muy solidarios, fueron siempre muy solidarios entre ellos, y se noticia de que mi abuelo estaba aquí en Montecasero, estaba llegando a Montecasero. Se viene en el tren como corresponde, vuelve a venir para acá. El doctor en pago de sus servicios le dio 1.000 pesos. Dicen que mi abuela saltaba por arriba porque era una fortuna lo que le había dado. Dichos serán. Se viene para acá con una carta de recomendación a la familia Alonso, de estos Alonso que usted conoce ahí de la calle Alvear, toda esa gente, sí, de esa gente. Los familias Alonso que ya estaban ubicados en Montecasero de hace tiempo y tenían el contrato de fabricar cigarros, tabaco, trabajaban con tabaco, armaban cigarros, o sea, traían el tabaco del norte o no sé de dónde y acá se confeccionaban cigarros. Esa fábrica de cigarros acá en Montecasero siguió hasta don Martín Goya, ahí en la esquina donde está Adán ahora, ahí había la última cigarrería que quedó de cigarros, el Guaraní se llamaban, unos charutos, mataban mosquitos que daba miedo, así que supóngase lo que le pasaba al que fumaba, ¿no? Bueno, pero es motivo de otro cuento. Ahí se radicaron los últimos vestigios de los Alonso como cigarreros, fabricantes de cigarros. Mi abuela viene, se va, busca a esta familia le habilita ahí donde, en la calle Colón
y Entre Ríos, diría yo, en esa esquina había un galpón muy grande. Originalmente dicen que había sido para montar un molino de trigo que nunca se concretó y los Alonso quedaron con esa propiedad. Posteriormente ahí funcionó la Unión Telefónica, del teléfono acá en Montecasero, y ella se ganó ahí con su marido. Ya se encontraron con el marido y vivieron ahí. Ahorraron unos pesos, por supuesto, más esas platitas que ella había traído, y compraron en la esquina de, vendría a ser Tucumán y el presbítero, ¿cómo es? Bueno, no, el presbítero que está, ¿cómo es? Mendieta, ahí, esa esquina, donde después funcionó Gogorza Hermanos, Santiago y Pedro Gogorza. Doña María empezó, mi abuelo siguió un tiempo trabajando en el ferrocarril, creo que dijeron que fue a un coche comedor, algo así, empezó a mejorar su condición de trabajador, y mi abuela se puso a hacer confites, le decían Doña María la confitera, hacía confites, ahí en esa esquina. Fue derivando el negocio a un almacén, como era de aquella época, y se dedicó también a recibir por parte de los productores locales todo lo que ellos sembraban, batata, papa, cebolla, lo que sea, maní, todo recibía y se conectó con empresas de Buenos Aires y de otras ciudades y enviaba toda la mercadería que ella conseguía. Llegó a conformar un verdadero negocio de muy buena remuneración. Tal es así que ella se puso de acuerdo con don Benito Fuentes. Don Benito Fuentes, yo no sé si fue el primero o el segundo escribano que tuvo Montecasero. Seguramente el escribano Gogorza me va a corregir si fue el primero o fue el segundo, pero por ahí andaba. Mi abuela se conecta con él y proponen un plan de la siguiente manera. A todos los productores que venían a Montecasero y que necesitaban auxilio, mi abuela le habilitaba la comida de un año, las semillas que necesitaren y algunas herramientas. Y que le pagaran con la producción, o sea, con papa, batata, zapallo, todo lo que produjera. Eso hizo que fuera una señora realmente reconocida por su generosidad, su gentileza más que nada, y su habilidad comercial. Es famosa su relación con los Batalla, los Astarloa, los Piloni. Ella estaba relacionada con todo ese grupo de productores que en su momento, los Bromer, que en su momento eran realmente unos productores de alta calidad. Por supuesto, doña María se hizo cargo de todo ese negocio. Mi abuelo dejó el coche comedor, se vino ahí a trabajar con ella y a partir de ahí su negocio prosperó brutalmente hasta 1919 que fallece. Ella fallece mi abuela. Mamá y unas tías y unos tíos, Tito Pérez, Luis Pérez, los Gorno, la familia Gorno, que era una de mis tías, casada con Gorno, con Arizabalo, habían ido a estudiar a España y volvieron allá después de la guerra del 14, en el 18, 19 por ahí. Fatalmente fallece la madre en ese momento, lo que disgrega un poco la sociedad. No fue lo mismo el negocio en manos de doña María que en manos de don Luis Pérez. Desgraciadamente así suele ocurrir en todas las empresas, digamos, exitosas, que hay una palanca que es la que mueve y los otros acompañan. Cuando esa palanca se cae, lamentablemente los negocios suelen también decaer. En 1929 fallece mi abuelo Luis Pérez. Yo no los conocía ninguno de los dos, yo nací en 1931. Mueren y ahí es donde Santiago y Pedro Gogorza le compran la propiedad, siendo ellos empleados de la Española, que vienen y se instalan ahí continuando el tipo de comercio.
Es una historia de inmigrantes, es una historia de inmigrantes. Me toca ahora hacerle conocer un personaje que realmente impactó en la sociedad de Montecasero. Le digo que impactó porque tenía una educación y tenía una cultura que sobrepasaba largamente todo lo conocido en Montecaseros en esa época. El doctor Félix Vitale. El doctor Félix Vitale marcó una época en Montecaseros en tanto y en cuanto congregaba en su casa, fuera de las horas de su trabajo profesional, era médico, a todos los muchachos jóvenes que les interesaba el arte, fundamentalmente el arte del canto. Ahí en la casa del doctor se hablaba de poesía, se hablaba de libros y se cantaba. Ahí iniciaron sus primeras prácticas de canto Moisés Albizu y Gregorio Yesman, dos muchachos que en esa época eran muy jóvenes, que cantaban muy bien, y él los incitó a continuar como en la especialidad de tenores que tenían y que cantaban muy bien. Don Félix Vitale nació en el pueblo de San Marcos de Icaboti, en Nápoles, en Italia. Dicen que entró en la Universidad de Nápoles y obtuvo su diploma de médico. Siendo ya recibido médico, viajó a España, Alemania, Francia, Inglaterra, y estudió sus lenguas, o sea, hablaba alemán, hablaba francés y hablaba inglés, aparte del italiano, que era su idioma natural. En su primer viaje a América Latina se le ocurrió, como tantos en aquellas épocas, viajaban a América. América era en ese momento el futuro, era en el momento, como le voy a decir, el jardín del mundo. Llegó a Montevideo y se casó con la doctora Paladín, otra distinguida abogada en el foro de Montevideo. En Londres, estando en Londres, dice que trató con Henry Berger, un filósofo, economista e historiador inglés, célebre por los estudios de la distribución de la tierra, transformándose en el mejor prestigioso defensor de esa doctrina social y económica. ¿Vio? Fue al interior del Uruguay y últimamente se instala en Santa Rosa del Cuarén. Acá enfrente, lo que en aquella época se llamaba Santa Rosa del Cuarén, hoy se llama Bella Unión. En Montecasero entró la primera vez en 1918. Él estaba en el Uruguay y se declara acá en Montecasero una gran epidemia de gripe. Una gripe que en aquella época, falto de mucha farmacopea nueva, digamos, era a lo antiguo, te curaban con yuyo y con... Bueno, él se cruza viendo que en un solo día llegó a atender 60 enfermos de gripe. Algo realmente que lo marcó a él como un médico, digamos, de mucho prestigio en Montecasero. A partir de ahí, en 1919, le gusta mucho Montecasero y se queda. Y a partir de ahí también, en su casa original, que era ahí en la calle Córdoba, entre Colón y Alvear, digo bien, y empieza a hacer reuniones del círculo de arte, teatro y cine como pocos hubo antes. Shakespeare, Solá, Hugo, eran todos leídos y traducidos por él en el idioma original, que a su vez lo comentaba con los jóvenes que compartían. En el género lírico estaba con la ópera, y tenía, en aquella época, había discos ya, eran discos de pasta, que se escuchaban en lo que se conocía como la vitrola, y bueno, él compartía con cantantes y músicos este tipo de arte. Cuando se escriba la historia, dice que, acá decía un amigo que me facilitó todos estos datos, la historia de los cines Baeza y Gorbeña,
se evocará la figura del doctor Vitale, cabellos blancos, sueltos, sentado en la misma butaca que siempre tenía y a los que mi papá, que era el dueño de los cines en su momento, le había puesto el sobrenombre, llegó el timbre. O sea, llegaba el doctor Vitale y empezaba la película. En 1950 se retira del ejercicio de su profesión y falleció en noviembre del 58. Él tuvo, por supuesto, imagínense con esa vida aventurera, tuvo mujeres así, medio tipo, como decimos nosotros, hasta para ser dulce, ¿vio? Bueno. Pero vino acá en Monte Casero, y Monte Casero suele tener payé. Muchos de los que andan por ahí de gran galán caen acá a Monte Casero y la primer paloma que lo agarra lo pica. Doña Amada Silvano, de una familia tradicional también de acá, de ferroviarios casereños, hermana de la señora madre de los Mujica, era viuda, había muerto el marido, joven ella, y luego lo enganchó. Formaron un matrimonio espectacular. Tal es así que esta señora aporta, el doctor Vitale viene sin hijos acá, pero la señora le aporta tres hijos varones, el Pepito, el Chelo y el que tocaba el piano, después me voy a acordar. Los tres fueron educados como que si hubieran sido hijos del doctor Vitale. Ahí demostró él su capacidad humana en todo su esplendor. Pepito fue un gran aviador, vivió un tiempo acá, después se trasladó por su profesión al sur. Chelo, cuya hija anda por acá todavía, que el otro día nos encontramos y le pedí si tenía alguna foto del doctor Vitale. Y el que era músico, que está en Buenos Aires con 90 y pico de años, es el único que sobrevive, y de apellido Bacay, como era el apellido original de esa familia. Vuelvo a repetir, no hizo ninguna fortuna. Fue otro de los hombres que le dio más al pueblo de Monte Casero que lo que le pidió. Ese fue el secreto de todos estos hombres que yo les cuento. Hemos llegado al final de este programa. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Vamos a procurar estar en la próxima semana y voy a ver si estas señoras que me han prometido nuevos datos con respecto a familias que hacen de Montecaseros un lugar como el que tenemos hoy, porque lo que hoy tenemos se lo debemos no es obra nuestra. Nosotros hicimos el último pedacito de la historia, el resto lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Nos vemos el próximo miércoles. Chau. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós.